Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada episodio encontrarás temas de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Les damos la bienvenida a este episodio de Encuentros de Diseño. Mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio en Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. Continuando con nuestra 9ª temporada, en este episodio hablaremos con el diseñador Sergio Ortiz Rincón, colega, compañero acá de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de la Facultad de Artes y Diseño, diseñador industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en ecodiseño del Politécnico di Torino, Italia, entusiasta por el diseño automotriz, el diseño de interacción y la sostenibilidad aplicada a proyectos agroindustriales. Docente tadeísta desde el año 2015 en la Escuela de Diseño y Arquitectura de Istmo, Panamá desde el 2017. Bienvenido, Sergio. Bueno, Johanna, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, entonces, para entrar en materia en este episodio, les cuento un poquito, los contextualizo. Entonces, como les comentaba, Sergio es colega, docente acá en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, también docente en la Universidad de Istmo en Panamá, y actualmente es uno de, digamos, los estudiosos, los especialistas, los que están encarretados con la inteligencia artificial. Entonces hoy lo invitamos para hablar precisamente sobre eso, sobre diseño e inteligencia artificial, porque nos interesa. Creo que nuestras disciplinas están muy atentas a lo que está pasando con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. Pero antes de preguntarle a Sergio, que es nuestro experto, le preguntamos también a ChatGPT para que Chat nos cuente qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, IA, es un campo de la informática que se centra en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana. Estos sistemas son capaces de aprender de datos, reconocer patrones, tomar decisiones y adaptarse a nuevas situaciones, entre otras cosas. En resumen, la IA busca emular procesos cognitivos humanos para realizar diversas tareas de manera autónoma. Fantástico. Entonces, eso es lo que nos cuenta ChatGPT sobre sí misma. Y también le preguntamos a Gemini. La inteligencia artificial, IA, es un campo amplio de la informática que se centra en la creación de máquinas inteligentes que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Bueno, entonces ya escuchamos la autodefinición que dan las inteligencias, pero preguntémosle ahorita a la inteligencia humana. Sergio, ¿cómo defines tú la inteligencia artificial? Vale, Johanna, pues para mí la inteligencia artificial es un complemento, pero no un sustituto. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, concuerdo con otro gran estudioso que es Donald Norman, que básicamente hablaba como la inteligencia nos permite potenciar muchos procesos, pues digamos, se define básicamente como un campo desde la informática que pueda realizar tareas que requieran pues la inteligencia humana, pero pues ya depende del enfoque que cada uno le dé y pues también para qué es utilizada la inteligencia artificial. Sergio, en realidad el término de inteligencia artificial se acuña desde 1956, ¿no? Es decir, no es algo tan reciente como muchas veces uno cree. Y desde esta década, desde los 50 del siglo pasado, la humanidad ha estado trabajando, se ha estado enfocando en el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué en esta década de los 20 del siglo XXI estamos aparentemente entrando como en pánico, ¿no? Correcto, yo creo que eso tiene que ver con que la inteligencia artificial de alguna forma nos alcanzó en la cotidianidad. Es decir, nada de esos conceptos son relativamente nuevos porque de hecho si partimos desde la cibernética, pues casi desde el siglo XIX se viene empezando pues a hablar digamos, de todo lo que serían las bases de esa informática sin necesidad, digamos, de relacionarlo con un computador en sí.
pero sí todos esos procesos, digamos, nosotros los veíamos trabajando desde muchos sistemas, incluso desde la ciencia ficción. Desde mi concepto, cuando esa ciencia ficción alcanza la cotidianidad es cuando nosotros nos preocupamos, porque todo lo veíamos en las novelas, en el cine, en otros escenarios, y ver que hoy en día pues fácilmente la gente tiene acceso a eso, es como que nos impresiona y también nos asusta. Digamos que estos conceptos, tanto lo que se relaciona con realidades mixtas y demás, pues hoy en día es mucho más cotidiano. Y depende ya cuando nosotros pues, sepamos cómo sacarle el potencial a estas plataformas, a esta, digámoslo, como toda esa información que está resumida que está a disposición de las personas. Y claro, obviamente los teléfonos móviles pues que se relacionan y se complementan con nuestro día a día, pues cada vez utilizamos más sí, básicamente de esta inteligencia. Bueno, fíjate que esto me hace acordar un poquito de cuando pasamos al siglo XXI, que hubo el pánico del Y2K, si te acuerdas, ¿no? Entonces todo el mundo entró en esa paranoia de que no iba a poder el sistema computacional pasar al 2000. Y conozco muchos ingenieros que pasaron el 31 de diciembre del 1999 al 2000 sentados digamos, en diferentes lugares, en diferentes empresas a nivel internacional, esperando, ¿no?, el colapso del sistema que nunca pasó. También cuando vamos un poquito más atrás, históricamente hablando, pues encontramos el pánico de la imprenta o el pánico de la revolución de las máquinas a vapor, etcétera, etcétera. Es decir, yo siento que de alguna manera la humanidad suele fácilmente entrar en pánico cuando siente que la tecnología va demasiado rápido para comprenderla. Y teniendo en cuenta esto que tú nos hablas sobre la ciencia ficción, ¿sí?, esa posibilidad de tener una tecnofobia o una tecnofilia. Hablamos sobre todo en ciencia ficción de ese futuro blanco y de ese futuro negro, ¿no? Esa posibilidad de que nos va a salvar, ¿no?, la tecnología nos va a salvar, un Elysium, o la tecnología nos va a matar, ¿no?, que es un Terminator. En ese sentido, ¿cómo relacionas tú esas percepciones del futuro negro, del futuro blanco, con las inteligencias artificiales y el diseño? ¿Será que la inteligencia artificial nos va a matar? Particularmente tú hablas de dos, digamos, aspectos importantes. Uno, creería que es la falta de la comprensión de lo que puede hacer la tecnología y cómo la podemos apropiar. Y obviamente desde veíamos, pues, no sé, desde Terminator, como ese temor de que la máquina iba a no solamente sustituir, sino iba casi que a acabar con la humanidad. Pues decir, de los 80 a hoy, pues eso pues, no ha pasado. Y lo interesante de este proceso es uno encuentra diferentes tipos de, pues, diferentes posturas. Ya depende cómo nosotros realmente utilicemos la inteligencia artificial. Desde la academia, pues, digamos que uno veía muchos estudiantes como que con temor decían, no, profe, es que yo pregunté a la inteligencia artificial cómo resolver algún reto de diseño y demás, y lo veían como una forma muy tímida, como no, es que prefiero no revelarlo. Y uno dice, ¿y por qué no? Preguntemos, veamos qué es lo que es la inteligencia artificial, si de verdad eso resuelve lo que nosotros por lo menos estamos proponiendo como proyecto de diseño, y veíamos que no lo resolvía en su totalidad. Ahí veíamos una oportunidad podemos preguntarle a la inteligencia artificial, pero no depender de ella, y es ahí como donde veo como ese peligro. Si nosotros vemos que esto sea un sustituto para nuestro día a día, realmente nos supera digamos, la tecnología a la mente humana. Si nosotros vemos que es un complemento, podemos potenciar los procesos. Desde, pues ya, bueno, yo como entusiasta también de estos temas, y cuando empezamos pues con el tema de la pandemia, que muchos, digamos que nuestras formas de vida tenían que readaptarse y depender de estas plataformas y la forma como nos comunicamos, para mí era un poco más natural, porque pues finalmente uno decía, bueno, uno depende cómo utilice la comunicación con las demás personas, y digamos que estos mediadores me permitían acercarme a las personas en un mundo en el que pues no podíamos tener contacto. Claro, obviamente el mundo hoy ha cambiado y digamos que ha sufrido como como un remix, y es ahí donde pues vemos, bueno, inteligencia artificial negra o blanca, depende de verdad cómo lo utilicemos, y los procesos creativos puede ser ampliamente, puede ser un gran potencial. Claro, fíjate que yo lo pienso un poco como cuando entramos en ese ritmo o en ese cambio del diseño análogo al diseño digital, por ejemplo en el gráfico, que fue mi disciplina de formación.
Y en mi caso yo estuve en la primera generación aquí en la Universidad Jorge Tadeo Lozano que tuvo computadores, ¿no? Aquí llegaron los primeros Mac a la Tadeo, llegaron los primeros, eran los azules, los que tenían colores, una colita grande de colores, los iMac. Y eso fue una gran revolución a nivel educativo, pero también a nivel de la disciplina misma, porque estábamos acostumbrados a hacer todo en la mesa de dibujo. Estábamos acostumbrados a hacer todo con escuadra, con tinta, con colores, y de repente pudimos empezar a diseñar y a diagramar en un computador. Recuerdo que en esa época muchos de mis docentes entraron un poquito como en crisis y sintieron que el diseño gráfico había acabado. O sea, dijeron ya se acabó la disciplina porque pues ya hay un sistema que lo hace. Ahorita vemos un Canva o vemos un Wix o vemos una cantidad de plataformas que parecen, y eso yo lo pongo en mayúscula, sustituir la labor del diseñador, pero cuando uno va a verlo, ¿no? Y cuando trabajo con otros chicos de otras disciplinas que no son gráficos, sino industriales o chicos de administración o chicos de derecho que empiezan a hacer emprendimiento y quieren crear su marca, van a este tipo de lugares a que les ayude, ¿no? Y es una manera también de inteligencia artificial, no son generadores automáticos que mezclan tipografías, colores con unos conceptos y sale un logotipo, y ahí lo estoy entrecomillando. Y bueno, uno nota la diferencia, yo la veo, ¿no? Como diseñadora veo la diferencia entre algo producido automáticamente por el sistema y algo que conceptualmente ha sido creado por un diseñador, ¿no? Que tiene una formación para eso. Entonces yo siento que repetitivamente nos dejamos apabullar o nos asustamos un poco por este tipo de cosas que finalmente se convierten en herramientas, ¿no? Como en su momento fue Flash o como en su momento fue toda la suite de Adobe y como ahorita de pronto está haciendo un Canva. Es decir, yo como diseñadora utilizo Canva para hacerme a veces la vida fácil y hacer una presentación rápida. Y finalmente entonces diríamos, bueno, ¿qué pasa ahí con la disciplina? Yo siento que lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Son como ayudantes, cosas que pueden hacernos la vida más fácil para que nos podamos enfocar en otras tareas. Pero bueno, continuando, Sergio, un poco con el, digamos, el mundo general y que nuestra audiencia pueda entender y acercarse un poco más a estas nociones de inteligencia artificial. Hay muchas clasificaciones, o sea, encontramos muchas clasificaciones. Yo un poco quiero poner en la mesa 3, pero seguramente tú conoces más, que son la inteligencia artificial estrecha, ¿no? La más pequeña, la más cercana que encontramos, la general, que está como en lugares y espacios más comunes, y finalmente las superinteligencias que están, digamos, en la deep web. En ese sentido, ¿podrías tú ayudarnos a entender esos niveles o esas clasificaciones que tiene la inteligencia artificial para que uno vea pues en dónde la encuentra cotidianamente y dónde de pronto no? Perfecto. Básicamente, ¿de qué es capaz la inteligencia artificial? Como el propósito es emular digamos, los procesos cognitivos, pues a mí también, digamos que lo veo como cuando un niño aprende algo y que hay diferentes etapas. Uno puede ser cuando, digamos, yo le pregunto al chat GPT, bueno, cuéntame, o sea, básicamente resuelvo algo, cuéntame un chiste y demás. Y otra cosa es ya pedirle como, por ejemplo, si necesito hacer una investigación, por lo menos no que me resuelva como puntualmente casi que yo copio y pego, sino fue cómo debería ser orientada esa investigación. Depende también yo cómo la utilice. Cada plataforma, digamos, la información que me permite emular, pues básicamente eso está alimentado por una mente humana, por un grupo de mente humana. Depende también cómo se administra esa información. Le estoy enseñando a la plataforma cómo debería dar respuesta a algo en particular. Nosotros vemos pues que, digamos, hace un tiempo todo lo que nosotros usamos, digamos, cuando se empezaba a hablar de los teléfonos inteligentes, empezaba a vincular como esta inteligencia artificial, digamos, como básica, en la que pues era un sustituto de simplemente algunas tareas puntuales. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un automóvil y necesito información de tráfico, necesito información de rutas y demás, y ya pedirle como, no, necesito pues que digamos, yo tengo una duda y le pregunto a la inteligencia artificial lo que me genera algún tipo de material, digamos, una imagen, un video y demás, pues obviamente toda esa información no sale
de la nada, va digamos que alimentándose por pues, cada vez que nosotros usamos las plataformas, cuando usamos ya sea YouTube, Spotify y demás, le estamos enseñando también quiénes somos nosotros en cuanto a gustos, en realmente lo que nos apasiona, y le pedimos que realmente nos muestre más de ese contenido. Diferente será cuando ya le pedimos que esa inteligencia artificial aprenda por sí, y esos algoritmos cada vez se están depurando para llegar a, digamos, si lo vemos de una forma como razonar, como lo haría la mente humana. Entonces, ¿cómo hacemos que esos sistemas, digamos, no dependan necesariamente del suministro de esa información, sino que la plataforma casi que empiece a aprender por sí sola para resolver algo? Digamos que yo veo como esas diferencias ahí puntualmente. Bueno, entonces me pregunto yo, por ejemplo, si yo estoy hablando de Google Home o de Alexa o estoy hablando de Siri, esa es una inteligencia artificial estrecha. Cumple comandos, yo le digo qué hacer, hey Siri, llama, haz esto, haz aquello. Cuando hablamos de una inteligencia artificial general, ¿podríamos tener un ejemplo como cuál? ¿Como ChatGPT? Podría ser ya todo lo que tiene que ver con, bueno, todas las plataformas, todas las herramientas que, pues, digamos que nos hemos familiarizado desde la pandemia para acá. Pues obviamente veíamos pues que cada vez que salía una nueva como una nueva herramienta y que nos permitía generar ya sea texto, imágenes, video, decir, ya empieza a aplicar ese conocimiento que tiene la plataforma en algo puntual. Perfecto. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una superinteligencia en este momento, ¿cuál podría ser? Yo lo veo más como cuando uno, por ejemplo, desde la misma programación, uno le dice a la inteligencia, por ejemplo, en la creación de software, que me responda a algo y que, digamos, que él empiece por sí a aprender y casi que dar, digamos, respuestas autónomas. Uno de esos que nosotros lo vemos y que cada vez lo vamos a ver más es, por ejemplo, en el caso de la movilidad autónoma. ¿Qué pasa con ella? Pues obviamente le pedimos a una máquina, a una plataforma que me responda a un contexto en particular. Hoy en día estamos pues familiarizados con ese concepto, aunque pues obviamente casi que se enmarca en ciertas, digamos, proyectos automotrices y demás que vinculan, digamos, esa superinteligencia artificial, aunque pues no la podemos depender de ella por todas las variables que debe controlar. Pero, por ejemplo, o sea, me acuerdo, por ejemplo, un proyecto que es el Moral Machine, en la cual, dependiendo del contexto en el que yo me encuentre, el vehículo o la plataforma debe dar respuesta a una situación particular. Nosotros cuando conducimos, pues obviamente vemos una cantidad de variables y que nosotros somos responsables digamos, de las decisiones que tomemos. Pero ya cuando depende de un sistema, de un líder o de una cantidad de digamos, sensores que le suministran esa información a una plataforma y que esa plataforma debe tomar decisiones, ahí es cuando él tiene que obviamente empezar a aprender y no depender siempre de lo que ha hecho digamos, la inteligencia humana. Otro ejemplo de eso lo vemos, por ejemplo, en el caso del Robocar, que es una competencia en la cual yo tengo un vehículo autónomo y un vehículo tripulado, y cada vez que digamos que esto es una competencia en circuitos cerrados, en la cual pues cada vez que yo conduzco un automóvil le estoy enseñando a un vehículo autónomo cómo debería, digamos, comportarse, y si esas variables cambian, él debe dar respuesta de forma autónoma, o eso es lo que se espera. Bueno, yo quisiera que entremos ya en un temita un poco más espinoso y tiene que ver con la ética y la responsabilidad dentro de la inteligencia artificial, y esto me lleva a pensar en Isaac Asimov y las 3 leyes de la robótica que él plantea y que expresa o desarrolla en sus novelas, en las cuales a veces parece haber un futuro blanco, un futuro negro, ¿no? Como que él está en esa discusión constante sobre lo que puede llegar a pasar en ese futuro distópico, que la inteligencia artificial puede tener un desarrollo como el que él planteaba en su momento, en la década de los 40, fíjate, y que nosotros estamos viendo cada vez más cerca. Recordando un poco aquí a Asimov, las 3 leyes de la robótica planteaban, por ejemplo, que un robot no puede dañar a un ser humano, ¿cierto? Que un robot debe obedecer siempre las órdenes de un ser humano, excepto cuando esas órdenes vayan en contra de otro humano o de sí mismo, y que siempre un robot debe proteger su propia existencia, sin que eso entre en conflicto con la
con la primera y la segunda ley. Entonces, cuando hablamos un poco de la noción de la ética y de la seguridad en las disciplinas, ¿tú crees que el desarrollo de las inteligencias artificiales que se están viendo en este momento y que van de manera tan acelerada y que han hecho que en estos 2 últimos años, este año y medio, haya habido tantas discusiones, reuniones de sabios tratando de entender, bueno, qué vamos a hacer porque esto realmente está creciendo más rápido? ¿Hay consideraciones con respecto a estas nociones de lo ético y de la seguridad de la humanidad como tal en el desarrollo de estas inteligencias? Yo creo que todo eso depende de cómo comprendemos y cómo realmente utilizamos esto. Es decir, ¿para qué lo vamos a utilizar? Si yo dependo toda mi cotidianidad y mi vida en torno a una plataforma y no pienso, digamos, por mí mismo y cómo realmente yo para qué la estoy utilizando, pues digamos que hay un problema grande desde la comprensión. Claro, se ven como esos futuros, digamos, como estas visiones negras o blancas. Puntualmente ahora todo lo que tiene que ver, bueno, por ejemplo, en el campo del derecho, por hablar una de las disciplinas, en el que uno dice, bueno, yo programo algo y toma decisiones, finalmente la responsabilidad de quién recae. En el campo, digamos, de los campos creativos, digamos que esa responsabilidad es manejada también por el creador. Es decir, nosotros utilizamos la inteligencia artificial. ¿Para qué fin y cómo realmente eso que me genera la inteligencia artificial realmente no es el resultado final, sino es parte de un proceso creativo? Yo creo que ahí es donde nosotros, pues, desde nuestra disciplina vemos un gran potencial, siempre y cuando no sea un sustituto, sino realmente un complemento. O sea, es decir, esto no es una respuesta y que de mi vida dependa necesariamente de lo que me diga la inteligencia artificial, sino cómo yo la comprendo, la evalúo, realmente filtro lo que me está, digamos, lo que yo le pido o lo que me está generando, y finalmente esto cómo me ayuda a optimizar tiempos, procesos y demás, que en el campo creativo pues es ampliamente valorado. Ya entrando así muy específicamente en el área del diseño y la creación, que es donde nosotros nos movemos y donde yo siento que ha habido como un movimiento muy ambiguo, ¿no? Por un lado, muchos diseñadores sintiéndose muy nerviosos, muy temerosos, ¿no? Y no solo hablando de diseñadores, sino de creadores, animadores, ilustradores, pues porque inteligencias artificiales creando ilustraciones muy rápidamente y con niveles pues que de alguna manera pueden ser interesantes para algunos clientes, para algunas compañías, animaciones, edición de video, edición de sonido, creación de guiones, digamos muchas tareas que nosotros tradicionalmente hacíamos a mano, con pica y pala, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, pues está el lugar muy del diseño industrial, la arquitectura, la ingeniería, la robótica, posiblemente el diseño interactivo, en donde la inteligencia artificial seguramente tiene unos espacios más claros. ¿Tú cómo ves las incidencias dentro de, digamos, la discusión de cada una de las disciplinas a corto y a mediano plazo, ya que hay muchos estudiantes, por ejemplo, chicos en formación, que empiezan a sentir un poco de pánico con respecto a la competencia, porque parece que la competencia es la inteligencia artificial? Yo creo que ahí digamos que no hay que uno alarmarse en el sentido de que no, es que la inteligencia artificial me va a reemplazar. Seguro que cambiará algunos procesos y los transformará, pero si yo sigo viendo la inteligencia artificial como parte de un proceso creativo y que es normal y natural incluso preguntarle, entender cómo lo ve la inteligencia artificial. Incluso en este mismo ejemplo que empezó este podcast, en que le preguntamos a la misma inteligencia artificial cómo se definía, no significa que nosotros tomemos eso como la única verdad, si nosotros no hacemos un filtro adecuado para ver cómo esto realmente lo incluimos en un proceso de pensamiento en diseño. Ahí es cuando la verdad yo lo veo como un potencial enorme, digamos, a corto plazo, desde la misma academia. Vemos cómo se integre en estos procesos, que sea natural entender la inteligencia artificial, que si por ejemplo yo estoy vinculando a los dispositivos IoT, pues cómo realmente esa interconexión me facilita ciertos procesos, la vía misma, si estamos en un hogar, en una plata que pues obviamente tenemos asistencia, pues finalmente ¿para qué la utilizamos? Más no que sea realmente que me inutilice también como ser humano, como creador. Ya a largo plazo, pues digamos a un mediano plazo, pues hay que entender que la superinteligencia artificial, pues digamos que es cada vez más cotidiana, pues finalmente cómo hacemos ese filtro y
digamos, le pedimos que nos tome decisiones, pero también nosotros tenemos que tener la responsabilidad de esas decisiones, pues finalmente en quién recae, cómo lo vamos a utilizar en esos procesos. Nosotros vemos que, digamos, en esto en el campo, tanto todo lo que tiene que la creación, digamos, desde el diseño, la arquitectura, la misma moda, el área de entretenimiento, pues digamos que esto me favorece y me genera digamos que un valor agregado en una sociedad pues que cada vez está comprendiendo más e integrando más esta plataforma a su modo de vida. Bueno, y creo que posiblemente las generaciones más jóvenes, ¿no?, van a sentir un paso menos abrupto con respecto a las inteligencias artificiales. Ahorita, por fuera de micrófonos, yo te comentaba sobre la naturalidad, por ejemplo, con la que mi hijo ya maneja Google Home, ¿no? Y le habla y le pide chistes y lo programa y es casi que su amigo, ¿no? En las tardes a veces charla con el aparato sin que nadie le haya enseñado, ¿no? Fue muy intuitivo. Llegó el sistema y él de una vez como que empezó a descubrir funcionalidades que de hecho nosotros como adultos no conocíamos. Entonces siento que de alguna manera hay una brecha generacional que puede sentir cierto miedo, cierta predisposición o cierta tecnofascinación, que es el otro extremo, con respecto a la inteligencia artificial. ¿Algún consejo para los formadores, por ejemplo, los docentes que estamos con estos chicos que de alguna manera o se sienten asustados o encontraron en las inteligencias artificiales un escape para ciertas responsabilidades académicas? ¿Cómo podemos equilibrar esas dos visiones? Yo creo que principalmente entender que esto es algo natural, es decir, que los estudiantes pues, hacen uso de estas herramientas, pero hay que ver realmente, bueno, hay que cuestionar esos resultados y cómo realmente se están utilizando. Vuelvo al cuento cuando los estudiantes teníamos un reto particular y yo le preguntaba tímidamente a la inteligencia artificial, y si uno dice, pues yo entiendo que ellos le van a preguntar, que van a sacar información, imágenes y demás, pues venga, ¿qué pasa? ¿Cómo eso se integra en el proceso? ¿Cómo entendemos que eso realmente no me está resolviendo? Cuando nosotros tenemos retos de diseño, una problemática particular, pero sí me puede orientar como parte de, por ejemplo, hacia dónde va la investigación, qué aspectos debo tener en cuenta, aunque no sea en su totalidad, sí es parte de lo que tengo que tener yo en cuenta como investigador. En el la misma dirección de trabajo de tesis, pues uno pues todo el tiempo se topa que pues esto se puede, o sea, empiezan a apropiar en los mismos trabajos de grado, pero finalmente lo que uno le pide al estudiante es ese análisis de la información que está encontrando. Finalmente nosotros la encontramos en internet y no podemos desconocer que el estudiante no va a llegar a esa información, o es decir, encuentra información en plataformas como Pinterest y demás, pero finalmente eso me responde, pues oye, sí, digamos que yo lo vería como un consejo, es más como ver que esto es un proceso natural y cómo lo incluimos realmente en nuestro proceso pedagógico con los estudiantes. Sí, una herramienta más, no negarla, ¿ok? Fíjate que una tarea que me pareció interesante desarrollar, por ejemplo, con Gemini es preguntarle sobre recomendación bibliográfica. Entonces, si tú le preguntas, dame 5 o 6 libros sobre tal tema, él te manda la lista y un pequeño resumen. Entonces, claro, eso puede facilitar, por ejemplo, para un estudiante de proyecto de grado que no tenga que estar preguntándole a cada profe qué leo, dónde reviso, qué encuentro, sino que la inteligencia artificial de una vez le dice, mira, aquí hay 5 libros, cada libro se trata de esto y esto, pero adicional también podría consultar aquí, y creo que finalmente no está quitando el proceso de pensamiento crítico, reflexivo del sujeto, sino que le está facilitando una tarea muy operativa. Pero digamos que ahí tocaría leerlos, claro, claramente, porque si dependemos únicamente que me muestre la referencia, la cita y me quedo ahí, pues obviamente no estoy haciendo realmente nada. Exactamente. Y siguiendo así con los temas espinosos de la inteligencia artificial, ¿qué pasa con esa discusión sobre las nociones de control y autonomía, ¿no? Porque la inteligencia artificial empieza, por ejemplo, a poner en entredicho las noticias, ¿no? Antes uno decía, bueno, pues si veo la foto le creo, pero pues ahora la foto puede ser generada. Si veo el video le creo, pero pues lo mismo, ¿no? Entonces, la noción de la verdad se relativiza, ¿no? Se pone en entredicho. ¿Será que esto sí es verdad? Porque ya ni la foto
me da testimonio fidedigno. ¿Hay alguna implicación o hay alguna postura que tú tengas con respecto a esta idea del control y la autonomía frente a las inteligencias artificiales? Eso es un tema interesante, sobre todo porque, pues, digamos, todo eso, y nos familiarizamos cada vez más con el tema de los algoritmos, y también de lo que realmente sería la verdad. Hoy en las redes sociales, casi que nos muestra imágenes o digamos, videos que incluso son altamente manipulables y casi que lo vemos como una verdad. Si nosotros somos y juzgamos realmente lo que estamos viendo, y así como por ejemplo pasa con las fake news, pues realmente la inteligencia artificial cuando me genera una respuesta, primero pues un consejo es preguntar realmente y entender si lo que me está generando realmente tengo que cuestionarlo, no darlo del todo por hecho. Esa digamos que sería como una recomendación importante en todos estos procesos para no depender realmente de la inteligencia artificial, sino que pues obviamente me ayude y sea realmente ese complemento que estamos viendo. Sí, eso me hace acordar un poco de un texto que se llama La guerra del Golfo nunca tuvo lugar, y que habla precisamente de cómo la guerra no fue una guerra, fue una invasión, y gracias a la manipulación y el control de los medios, pues todo se convirtió en una narrativa distinta, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema que se puede profundizar, pero que está en el aire, ¿no? Con respecto a esto. Sergio, hay mucho que hablar y hay muchos temas que podíamos trabajar, pero me gustaría cerrar con un chisme. Y es preguntándote sobre los planes que tú específicamente estás trabajando acá desde la universidad con respecto precisamente a los temas de inteligencia artificial y la formación o lo que, digamos, tú estás proponiendo para nuestros creadores y diseñadores. Listo. Bueno, por un lado, digamos, en la clase, digamos que tenemos durante el semestre, pues yo integro las herramientas de inteligencia artificial en los procesos que los chicos están desarrollando. Ya digamos que yo asumo, dentro de lo que nosotros les pedimos como parte de ese desarrollo, que ellos utilicen esas herramientas y lo hagan visible. Ya como proyectos puntuales, pues uno tiene que ver con el ITA de OCAR, que es un proyecto de investigación y de creación y desarrollo en un vehículo autónomo, que asimismo pues tenemos o vinculamos sensores que permita que un vehículo pues permita digamos que desplazarse al interior y exterior de los edificios de forma autónoma. Esa investigación pues obviamente es en desarrollo con tanto la Facultad de Artes y Diseño y la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. Entonces ahí pues integramos mucho la robótica para poder, digamos, el reto ahí está en todo el procesamiento de datos. Nosotros digamos que ahí es cuando la inteligencia artificial no logra suplirnos, y es que toda esa cantidad de información, digamos, dependemos de capacidad de procesamiento y demás, pues que ahí sí, digamos que necesitamos todavía estarlo conectando con asistencia. Y otro proyecto, pues es que muy prontamente se va a lanzar, y es el posgrado de inteligencia artificial aplicado a los procesos creativos. Ahí digamos que es un estudio de especialización orientado a todas las áreas creativas para incluir y entender la inteligencia artificial. Digamos que nuestra apuesta que le hacemos puntualmente es potenciar esos procesos, y que pues los estudiantes primero, más allá de utilizar X o Y herramientas, entender de qué está compuesta la inteligencia artificial y cómo esto lo hace partícipe en su proceso de creación. Fantástico. Bueno, y si aquellos que nos escuchan se quieren, por ejemplo, vincular con tu investigación, ¿tienes un semillero, tienes un grupo de trabajo? ¿Cómo te contactan? Perfecto. Nosotros tenemos un grupo que se llama ITA de OCAR, Movilidad Eléctrica. Digamos que este proyecto es más como un laboratorio en el cual los estudiantes pues puedan intervenir y proponer y probar. Desde luego pues hace parte de un semillero, y digamos nosotros ahorita pues sabemos que puntualmente el programa de diseño industrial está cumpliendo 50 años. Tendremos pues una primera socialización de lo que ha sido este proyecto, y sabemos que esto pues obviamente va para largo, porque pues todo el tema de
la movilidad autónoma pues requiere obviamente un buen tiempo de desarrollo. Interesante pues incluir a diferentes pues, disciplinas que sabemos que son pues necesarias para este desarrollo. Súper. ¿Y el posgrado que nos comentas será solo para la sede de Bogotá de la Universidad Jorge Tadeo Lozano o cómo va a funcionar? Listo. Este posgrado está conectado, digamos, desde el área virtual de la universidad, y lo importante es que pues, al estar pues, digamos, en una modalidad virtual, pues se tiene acceso digamos, de forma pues, desde cualquier parte prácticamente. Lo interesante de este proceso es que pues, se ha trabajado un autocontenido y pues que vamos a tener tutores que van a guiar ese proceso. Seguramente pues, próximamente pues, pues, ya se lanzará, pero va a ser totalmente virtual. Fantástico. O sea que nuestra audiencia que está lejitos también puede averiguar y tomar este posgrado. Súper. Bueno, de verdad, Sergio, muchísimas gracias por el diálogo, por la charla, por este intercambio de conocimientos, y pues como siempre es un placer charlar contigo. Muchas gracias, profe Johanna. Finalmente, pues gracias por tu participación el día de hoy. Esperamos seguir contando con tus experiencias para los oyentes y las oyentes del podcast y las y los diseñadores y creativos que nos siguen en el Observatorio en Diseño y Creación. Asimismo, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa. Al final del episodio les vamos a dejar algunos links para que consulten información de profundización. Es interesante escuchar diferentes posturas y reflexiones de expertos sobre estos temas y su relación con el diseño y la creación. Esperamos que todos y todas aquellos que escuchen este programa lo encuentren enriquecedor. Nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó el programa, compártanlo con sus conocidos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio y en nuestras redes sociales como Observatorio en Diseño y Creación.